tal, mis amigos y mis hermanos de Facebook? Les saludo así de Facebook, porque no tengo la oportunidad ni la bendición ni la dicha de conocerlos a todos personalmente. Afortunadamente los he conocido a través de este medio electrónico, pero sé que a más de alguno ya tengo la oportunidad de conocerlo en persona, familiares, amistades, personas muy importantes en mi vida. Los saludo de igual manera. Pero sé también de que este medio se permite para poder conocer a personas. Y será un enorme placer el día en que tenga la oportunidad de verlos cara a cara, frente a frente. Mientras tanto, les doy un saludo de paz y de fraternidad. Deseo primeramente para el santo pueblo del Señor que la paz y la gracia del Señor Jesús sea la que esté gobernando en sus corazones. A mis amistades, a mis amigos, a las personas que no son miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero que estimo y aprecio mucho, y que también recientemente he agregado a este chat, a este grupo, las que gentilmente han solicitado agregarse a este grupo, como a quienes también he invitado para formar parte de ellos. Deseo que también la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a donde estén, a donde se encuentren, en el momento en el que estén haciendo alguna actividad, alguna tarea, o estén pasando un momento tranquilo, descansando, de ocio, de relax. Que Dios los bendiga. Es un enorme placer saludarlos. Yo siempre aquí con la intención de querer compartir con ustedes un momento de reflexión, de análisis de la palabra de Dios. Generalmente me dirijo al santo pueblo del Señor para analizar y compartir esta palabra. Pero también no puedo negar, no puedo callar, que la razón principal y el motivo principal que me obliga y me incita a poder compartir estas cosas es porque sobre mis hombros descansa la responsabilidad de dar a conocer lo que de gracia un día el Señor me ha permitido conocer. Tuve la bendición de haber nacido en el pueblo santo de Jesucristo, en la Iglesia de la Luz del Mundo. Y a través de los años, gracias a la instrucción apostólica, hemos venido siendo enseñados e instruidos, corregidos, amonestados y también adoctrinados por la enseñanza apostólica. A Dios damos la gloria, porque esa bendición está en nuestra vida. Gracias a eso, gracias a esa instrucción, gracias a esa enseñanza, es que existe en nuestro corazón el deber y el deseo de compartir esta palabra. Así que por esa razón es que me siento motivado para compartir. Las veces que he tenido la oportunidad, siempre ha sido gracias a que el Señor hace que en mi corazón sobreabunde el deseo de poder compartir esta palabra. Y este día no es la excepción. Hay una palabra, hay un comentario, hay un mensaje, hay una parte de las Sagradas Escrituras que deseo compartir con ustedes para reflexionar, para analizar, para pensar, y que también persigue el propósito de que sea de beneficio, primeramente para mis hermanos y después para todas aquellas personas que nos escuchan, que nos conocen, que desean conocer más sobre la Iglesia a la Luz del Mundo. Me disculpo, por favor, está bastante caliente y a lo mejor escuchen un ruido por allí. Tengo el aire acondicionado encendido porque el clima está bastante fuerte, la verdad. Pero bien, miren, hermanos, quiero compartir esta palabra porque deseo en mi corazón que sea de beneficio. Siempre lo voy a decir, esto no es nada nuevo. Esto lo hemos aprendido de un apóstol de Jesucristo, el santo apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón Joaquín García. Periódica, constantemente está instruyendo al pueblo santo del Señor. Y gracias a la presencia de un apóstol de Jesucristo es que la Iglesia de la Luz del Mundo estamos siendo doctrinados y enseñados en esta palabra para la bendición de nuestras vidas. Entonces, esto que voy a compartir no es nada nuevo, todos lo sabemos, todos tenemos un conocimiento al respecto, y como quien se sienta contigo a tomar un café en una bonita tarde, así deseo esta tarde también sentarme contigo y platicar y reflexionar un poco sobre las cosas de Dios. Yo recuerdo que en las Sagradas Escrituras está escrito
aquella expresión que dice que nos amonestemos todos al amor y a las buenas obras. ¿Sabes? Cuando yo estaba más joven, le gustaba mucho con muchos de mis hermanos contemporáneos tomarnos un momento para analizar. Oiga, hermano, ¿y qué significa esta parte de la Biblia? Mire mi hermano, esta parte como que no la he logrado entender. ¿Usted qué opina? ¿Cómo lo ve? Y claro, nosotros sabemos de que siempre nuestros razonamientos están y deben estar en torno a la enseñanza apostólica. No vamos a salir con ideas, con ocurrencias, con comentarios extraordinarios. Tenemos enseñanza. Algunos hemos escuchado unas cosas, otros hemos escuchado otras. Y el pueblo de Dios en diferentes partes del mundo está siendo instruido y enseñado, y por tal razón no podemos decir de que no conocemos las cosas. Pero sí, llega el día en que algunas cosas de las Sagradas Escrituras las llegamos a comprender, y eso es de beneficio para nuestra vida. Se nos abre la mente y se nos abren los ojos, y alabamos a Dios por esta grande bendición. Este día he titulado esta plática a manera de pregunta. ¿Y tú? ¿Ya naciste del Espíritu? ¿Por qué esta pregunta? ¿A qué viene esta pregunta? Pareciera ser como que va enfocada a algún tema de avivamientos o algún tema sobre el Espíritu Santo. Pero verás que conforme vayamos desarrollando la plática, conforme vayamos platicando, te vas a dar cuenta que hay un propósito detrás de todo este comentario que tu servidor trae para ti. Miren, hermanos, no es noticia para todos que hace poco, exactamente el mes pasado, el mes de mayo, tuvimos la enorme bendición de que se añadieron muchos hermanos a la iglesia de Jesucristo. Miles de hermanos en todas partes del mundo se añadieron al pueblo santo del Señor. Hermano o hermana que me visitas, que Dios te bendiga. Es un enorme placer saludar. Hermana Paula Martínez, bienvenida, hermana, es un placer. Y les decía que muchos de nuestros hermanos se añadieron al pueblo de Dios. Fueron conquistados, fueron abarcados por la misericordia del Señor y ahora forman parte de la iglesia del Dios vivo. Sus muchos pecados fueron perdonados y el nombre de Jesucristo fue invocado para perdón de sus pecados en el mes de mayo. Muchos de ellos son jóvenes, otros de mediana edad, otros adultos y otros muchos más en su ancianidad. Pero a todos el Señor tuvo misericordia y los añadió a este camino de grande salvación. Para todos es importante entender que es un inicio, un propósito. El Señor Jesucristo los llamó para empezar el camino de la salvación, la carrera de la fe. A eso vinimos, por eso estamos acá, para comenzar el camino de la salvación. Muchas veces, hermanos, nos hemos topado que para poder entender a dónde estamos, a dónde hemos llegado, es importante que hagamos mención de lo que el Señor hizo con nuestras vidas. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? ¿Qué estoy tratando de decirte? Mira, ya sea que para que evangelicemos a alguien, o para darle a conocer estas cosas a alguien, o para comprender el propósito que Dios tuvo sobre nosotros, es importante que analicemos las cosas. Así que tu servidor, como siempre, voy a traer a la mención un evento, un episodio histórico bíblico, para poder hacerme entender. Y es que también es en ese episodio, es en esa parte que vamos a analizar, donde se encuentran palabras con las que nosotros estamos siendo instruidos periódicamente. Así que es importante que entendamos a qué queremos referirnos, o a qué se refiere la expresión nacidos del Espíritu. Les decía que no es noticia, no es novedad, que muchos hermanos han sido bautizados. Fueron conquistados por el Evangelio de Jesucristo. La misericordia del Señor los ha sometido y ahora están a los pies de Jesucristo. Alabamos el nombre del Señor por esa grande misericordia, porque los abarcó, porque los encontró, porque los añadió a su redil sagrado
Estos hermanos tienen la promesa de la vida eterna si son fieles a la palabra del Señor. Todos sabemos de que antes de que un hermano sea bautizado, se le evangeliza y se le da a conocer la palabra del Señor. Se le hace ver lo que el Señor pide de las almas, que renunciemos a una vida pasada, que renunciemos al pecado, que adoptemos una nueva vida, un nuevo estilo de vida que ofrece el Evangelio. Y por tal razón, hay una promesa, que si nosotros nos sometemos a este camino de bendición, la primera instancia que el Señor hace es borrar nuestros pecados. Esa es la oferta. Si tú crees en esta palabra, el Señor promete que si tú te sometes en obediencia a su voluntad, Él promete perdonar todos tus pecados. Y eso fue lo que sucedió. Muchos de nuestros hermanos, al haber sido bautizados, por haber creído en esa palabra, por haber sido conquistados. ¿Por qué digo conquistados? Porque muchas de las veces nos negamos. Muchas de las veces nos resistimos a la misericordia de Dios. Y no queremos acceder a la propuesta del Eterno. Pero el Señor nos llama. Y ante la voz de Dios, las almas que son de Dios no pueden negarse. No se resisten. Dice mi Señor Jesucristo que sus ovejas oyen su voz. La oyen, la atienden y le siguen. Y es porque el alma sabe quién es la voz de su Señor. El alma conoce quién es su Señor. Entonces, estos hermanos, al haber sido derrotados en sus carnes, en sus voluntades, en sus ideas, deciden obedecer, deciden escuchar la voz del Señor y se someten a la voluntad de Dios. Gracias a ello, vuelvo a repetir, es que mis hermanos, al haber sido bautizados, sus muchos pecados fueron perdonados cuando un ministro, con la autoridad apostólica, invocó el nombre de Jesucristo sobre ellos y entonces sus pecados fueron perdonados. Bendito sea el Señor. Cuando el ministro está bautizando a un hermano o una hermana que tiene uso de razón, que tiene comprensión, que tiene entendimiento, que ha reaccionado, que ha reflexionado, que ha decidido echar mano a la vida eterna, el ministro invoca el nombre de Jesucristo. Y si tú te recuerdas, hermana, y si tú te recuerdas, hermano, el ministro te dice, por la autoridad del santo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, que me ha sido conferida, dice el ministro, yo te bautizo en agua, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de todos tus pecados. Y ahí viene la frase con la que quiero que pongamos atención. Y mi Señor, fíjate lo que dice el ministro, y mi Señor Jesucristo te bautizará, ¿ok? Y mi Señor Jesucristo te bautizará con su Espíritu Santo y fuego, no muchos días. Ahí está, el hermano es sumergido, bendito sea Dios, conocemos la ceremonia, el ministro sumerge completamente el cuerpo del hermano y cuando el hermano sale del agua bautismal, sus muchos pecados fueron perdonados gracias a la autoridad de un apóstol de Jesucristo, que es la que se necesita para poder invocar el nombre del Señor. Pero el hermano y la hermana que ha sido bautizado sale del agua con una promesa, ¿ok? Sale el hermano y la hermana con una promesa, la promesa de que el Señor le va a bautizar, ¿ok? De que el Señor le va a bautizar. ¿Quién te va a bautizar? ¿Quién me va a bautizar? El Señor Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo, dice el ministro, te bautizará en su Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Y así es. Entonces,
Todos sabemos, muchas de las veces en la ceremonia de bienvenida a los hermanos recién bautizados, se entona una alabanza alusiva al evento: soy bautizado como manda el Salvador, y de volver atrás mejor morir, bienvenido seas hermano, bienvenido con amor, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué bendición! ¿Cómo olvidar ese precioso día? Años ya de grande bendición. Días después del bautismo en agua, dentro de la Iglesia La Luz del Mundo existe un evento muy importante para todos mis hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, para todos mis hermanos que han sido bautizados. Existe un evento muy importante. Actualmente, a raíz de la pandemia, por causa de la pandemia, este evento se ha detenido por obediencia a las indicaciones del Ministerio de Salud. Todos sabemos, y no es noticia, de que la pandemia ha impedido que las congregaciones, las iglesias o la Iglesia de Jesucristo continúe con sus actividades religiosas multitudinarias gracias a la prevención que debe de existir. Entonces, a raíz de esto, dentro de la iglesia se han detenido los eventos que se conocen como avivamientos. ¿Qué cosas son los avivamientos? Pues los avivamientos son una reunión que se efectúa dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo, la cual consiste en que los hermanos y las hermanas se reúnen, nos reunimos todos para, en consagración, en unidad, en comprensión espiritual, nos dispongamos todos a pedirle a Jesucristo, a pedirle a Dios que Él derrame de su Espíritu Santo. Y tienes a muchos hermanos. Para unos es la oportunidad de oro y para otros es la bendición más grande de su vida. Unos, en el primer día en que se someten al avivamiento, reciben el Espíritu Santo. Piden a Dios: Señor, cumple tu promesa sobre mí. Y el Señor les bendice. Otros hermanos tardan mucho tiempo. Tu servidor tardó mucho tiempo también en ser bautizado, en recibir el Espíritu Santo, en obtener esa bendición. Tardé mucho tiempo. Y hay muchos hermanos que todavía no han podido recibir esta bendición, no han podido ser llenos de esta bendición. Entonces, constantemente el pueblo de Dios está siendo instruido, está siendo amonestado, está siendo enseñado a cómo obtener de Dios las bendiciones prometidas. Y una de ellas, vuelvo a repetir, es el Espíritu Santo. Que no se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide que después de que salimos del agua hubo una promesa: y mi Señor te bautizará con su Espíritu Santo y fuego. Bueno, ahí están los hermanos en el avivamiento, que a veces dura 3 días, a veces dura 2 días. Es como Dios le inspire al ministro llevar a cabo ese evento. Hay quien dura una semana. Yo estuve en avivamientos de hasta un mes. Mucha bendición. En el país de El Salvador hubo mucha bendición. Eventos tan preciosos, donde es una fiesta espiritual, es un convivio espiritual tan hermoso que la Iglesia de Jesucristo vive, porque creemos en las promesas de Dios. Pero para poder entender esto, siempre se recurre a la explicación de lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Y es ahí donde entra en acción la historia que quiero compartir contigo para poder razonar estas cosas con la ayuda de Dios. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a pensar. Esto es un compartir. Yo sé que quizás no voy a tener la razón en la manera en la que he comprendido las cosas. Igual, yo te invito, hermano, hermana, que también ha sido instruida y enseñada por el Espíritu de Dios, por la enseñanza apostólica, que si hay algo que tú observas en que tu servidor no está diciendo lo correcto, hermano,
Dios la bendiga. Por favor, házmelo saber. Estoy abierto para poder entender, para poder escuchar una explicación, pero este día quiero compartirte la manera en la que yo he comprendido estas cosas y en la que considero pueda yo compartir a las personas que no conocen de Dios. Mira, San Juan capítulo 3 es el episodio, es el evento principal que se utiliza para explicar qué cosa es nacer del agua y del Espíritu. Miren, dicen que por ahí de noche un hombre, miembro de un grupo muy importante del pueblo de Israel, se presentó al lugar a donde nuestro Señor Jesucristo estaba posando, pernoctando. Este hombre era alguien importante, su nombre era Nicodemo. Era importante porque era miembro de ese grupo al que se le consideraba el Sanedrín. Déjame te comparto, posiblemente ya lo sabes, tal vez no. Dentro del pueblo de Israel existían tres clases de autoridad. Tres clases de autoridad. Estaba la ley o la autoridad sacerdotal. ¿En qué consistía la ley sacerdotal? La ley sacerdotal consistía en que nada más miembros de la tribu de Leví que estuvieran en turno podían ellos efectuar oficios sagrados, presentación de holocaustos, presentación de enfermos, ofrendas y libaciones, y eran los que se encargaban de presentar ofrendas y sacrificios a Dios. Si alguien quería ofrecer un palomino, si alguien quería ofrecer una tórtola, si alguien quería ofrecer alguna ofrenda en granos, o si alguien quería presentar algo mayor, acudía al sacerdocio, porque eran ellos los indicados para ofrecer ese presente. Y esa era una autoridad. Nadie más de las otras 11 tribus de Israel podía presentar una ofrenda a Dios que no fuera primero levita, segundo que no estuviera ordenado, tercero en turno y cuarto que tuviera esa bendición del sacerdocio. Luego existe otra autoridad dentro del pueblo de Israel que se le conoce como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los que estaban autorizados, ojo, también parte de la tribu de Leví, pero estos estaban autorizados, eran los encargados de recordar periódica y continuamente la ley de Dios. Nadie más podía atribuirse el derecho de agarrar los libros, los rollos de la Torá, abrirlos y comenzar a instruir, y así dijo Jehová y esto pasó. No, tenía que ser el escriba. ¿El sacerdote lo podía hacer? No, tenía que ser escriba. Si era escriba, entonces sí podía. No todos eran escribas, como no todos eran sacerdotes. Cada uno en su función tenía su autoridad para desempeñar cada actividad. Y dentro del pueblo de Israel, a raíz de las necesidades sociales y físicas, a raíz de las circunstancias personales que el pueblo vivía, hubo la necesidad de crear un grupo que estuviera autorizado para corregir, amonestar y dar permisos en cuanto a las órdenes civiles. A este grupo, posiblemente más de 20, más de 30, a este grupo se le llamó el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo que se encargaba de los problemas legales, problemas civiles, algún pleito por allí, alguna adquisición de terrenos, alguna heredad, algún patrimonio, algún permiso legal, todo era acudir a los miembros del Sanedrín. Así que tenemos tres clases de autoridades: la autoridad sacerdotal, la autoridad religiosa en cuanto a la predicación de la palabra de Dios, y la autoridad civil. Pues este señor, que se llamaba Nicodemo, era uno, dice, de los principales de este movimiento, de este grupo llamado el Sanedrín. Era alguien importante, era alguien, como decimos, de los pesados. Y pues él se acerca de noche
a mí se me hace un poco interesante. ¿Por qué es que lo hace de noche? Bueno, todos sabemos y hemos leído que dentro del pueblo de Israel, la predicación que nuestro Señor Jesucristo estaba realizando dentro de los muros eclesiásticos del pueblo no fue aceptada ni fue bien vista por muchas autoridades, por muchas personas. No vamos a referirnos a los fariseos, porque los fariseos eran una secta, eran un movimiento que se había particionado dentro del pueblo de Israel. Ni tampoco de los saduceos, porque los saduceos eran otro movimiento dentro del pueblo de Israel. Así que no todos estaban contentos, no todos estaban alegres por la presencia de Jesucristo y su predicación. Y esto les causaba incomodidad. Pero este hombre Nicodemo había aceptado al Señor. Pero como sobre él descansaba Verónica, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hija? Espero que muy bien. Bendiciones para tus hijos, hija. Como esta persona era alguien importante, sobre sus hombros descansaba una responsabilidad legal. Así que gracias a esa responsabilidad, él no podía darse el lujo de quedar mal con sus contemporáneos, porque pues no vaya a ser que me hagan problemas, tengo un puesto, tengo un cargo, no se me permite, así que pues vamos a tratar la manera de irnos de incógnito. Y se acercó a la casa del Señor de noche. Bueno, así dice el relato, San Juan 3, puedes leerlo, yo sé que ya lo has leído. Y lo primero, que cuando ya está frente a frente, face to face con el Señor, me llama la atención la adulación, la manera salamera con la que él se presenta. De seguro, lógicamente, era alguien docto, era alguien sabio, conocedor de las cosas de Dios. Y se le acerca y le dice, Rabí. La palabra Rabí significa maestro. Rabí, mi Señor, maestro. Sabemos que eres de Dios. Me imagino que él le quería preguntar algo. Me imagino que él llegó con la intención de querer saber algo, pero para introducirse, que para romper el hielo, le dice a Rabí, sabemos, ojo, está hablando por él y por alguien más, 1, 2 o 3 más atrás, sabemos que eres de Dios, porque todas estas cosas que tú haces, nadie más las podría hacer si no fuera Dios con él. Es decir, para Nicodemo, para este personaje, nuestro Señor Jesucristo era alguien que tenía el poder y el respaldo de Dios, y él lo aceptaba, lo reconocía. Pero recordemos, ojo, recordemos quién era. Recordemos quién era el señor Nicodemo, miembro del grupo del Sanedrín, parte de la élite más poderosa, más alta, más autorizada del pueblo de Israel. Muchos del Sanedrín no aceptaban al Señor, no creían en él, es más, querían que detuviera su movimiento, querían que detuviera su predicación, querían que detuviera su enseñanza, querían que se detuviera, que se calmara, que dejara de estar inquietando al pueblo. Pero el señor Nicodemo había visto en el Señor Jesucristo que él en verdad era de Dios. Nicodemo había visto en nuestro Señor Jesucristo a alguien importante. Sabemos que eres de Dios. Sabemos que has venido de Dios, que eres enviado de Dios. Porque todas estas cosas que tú haces, nadie más las podría hacer si no fuera Dios con él, si Dios no lo respaldara. Y si tú lees la respuesta inmediata que le da el Señor Jesucristo a Nicodemo, a raíz de esa introducción, deja mucho que pensar. Mira, le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, ojo, no puede ver el reino de Dios. Ay, caray. Desde allí, ya esa lectura te cautiva, hermano. Me cautiva.
Primero porque el señor Nicodemo está llegando, pues, a decir la verdad. Cierto. Nadie tiene el poder de resucitar a un muerto, de hacer que los vientos y los mares le obedezcan, de multiplicar panes y peces, de devolver la vista a los ciegos. Nadie podría tener ese poder si no tuviera el respaldo de Dios. Nadie. Todos creemos y todos estamos seguros de que el que hace esas cosas tiene un poder, y ese poder es de Dios. Entonces el señor Nicodemo, algo quizás le quería preguntar, con algo llevaba él en su mente, como que quería asegurarse él de quién era nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor le sale adelante y le dice: mira, Nicodemo, para que tú puedas ver, te invito a que lo leas, ahí está, son 3 letras, la V, la letra E y la R. Para que tú puedas ver, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay 2 cosas muy importantes. Primero, porque el Señor Jesucristo utiliza la palabra nacer de nuevo. Y segundo, a qué se refiere Él cuando dice el reino de Dios. Bueno, Nicodemo llegó expresando cosas importantes. Tú eres de Dios porque lo que tú haces tiene respaldo de Dios. Y esto, Señor, yo lo creo, yo lo acepto, yo estoy convencido que tú eres de Dios porque haces estas cosas. Los hechos y las cosas que tú haces nos hacen entender, nos hacen comprender, nos convencen, nos motivan a pensar que tú eres de Dios. El Señor le dice: Nicodemo, mira, bájale a tu salamería, a tu manera de querer quedar bien conmigo, y vámonos al grano. Tú quieres ver algo más. Tú quieres saber algo más. Pero te voy a detener. Voy a parar tu adulación y voy a hacer que entiendas esto: que para poder ver el reino de Dios, ojo, verlo, pongamos atención, para poder ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. A ver, me imagino que estas palabras a este hombre docto, a este hombre sabio, porque ojo, los que conformaban el Sanedrín, no creas que eran hombres ignorantes, no creas que eran hombres que no les gustaba leer, o que se habían cruzado una que otra vez por ahí con la Biblia. No, eran doctores de la ley, eran gente dedicada, estudiada, eran gente que preferían quizás estar leyendo que comiendo, o leyendo que durmiendo, o leyendo que escuchando. No, ellos estaban enfocados en entender las cosas de Dios. Y dice Nicodemo: ay, Señor, mira, ¿cómo es esto posible? O sea, ya me la pusiste difícil, Señor. Mira, yo entiendo que para que un hombre nazca, tiene que salir del vientre de su madre. ¿Ok? Tiene que salir del vientre de su madre, y solo así puede ser considerada una persona existencial en esta tierra, es decir, ha nacido. Pero Señor, para volver a nacer, ¿cómo es posible regresar al vientre de nuestras madres y que nuestra madre vuelva a tener el efecto ese de darnos a luz, de parirnos otra vez para volver a nacer, Señor? ¿Cómo es esto posible? Y le dice el Señor: tú eres doctor, ¿verdad? Sí, Señor. Tú eres maestro de la ley, Nicodemo. Me extraña. A mí se me hace como que el lugar que estás ocupando te está quedando grande, Nicodemo. Esfuérzate un poco más. Pero es que, hermanos, vamos a hacer un paréntesis. Ante la misericordia de Dios, no existe conocimiento, no existe letra, no existe filosofía, no existe ciencia.
ante los misterios del reino de los cielos que solamente un hombre de Dios puede explicarnos. Y eso le sucede a este señor Nicodemo en este momento. Él está pensando que para volver a nacer es necesario volver a introducirse en el vientre de su madre. Pero el Señor le dice: Nicodemo, vamos, échale ganas, un poquito más, vamos, haz que esto te funcione, ¿no? Pero el señor Nicodemo no entiende la profundidad, como te lo puedo asegurar que yo estaba igual, y tal vez tú también. ¿Cómo es posible? El Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, ya sabemos la respuesta que le da Nicodemo al Señor. No satisface a nuestro Señor Jesucristo, y Él se ve obligado a aclararle. En la profunda misericordia de nuestro Señor Jesucristo se ve en la obligación de aclararle a este hombre. Porque quiero decirte que nuestro hermano Nicodemo halló gracia ante la presencia de Dios, fue abarcado en esta gracia. Él fue también un cristiano, un seguidor de Jesucristo, discípulo de mi Señor. Y gracias a que él era sincero con lo que estaba preguntando, su pregunta no era maliciosa, su pregunta no tenía doble sentido, él necesitaba entender estas cosas, el Señor se ve en la misericordiosa voluntad de compartirle, de aclararle estas cosas. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, ojo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Oye, yo estaba esperando que la cosa estuviera más clara. Si ya de por sí me dejó ahí a medias, si ya de por sí ya me dejó a mí trabado en esa palabra, ahora esta contrarrespuesta del Señor a mí ya me dejó peor de como yo empecé. Me imagino los ojos de Nicodemo, ya le están dando vueltas allí pensando, bueno, pues nacer de nuevo. Y viene el Señor y supuestamente le va a aclarar y le dice que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Para empezar, el reino de Dios para nuestro Señor Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. El pueblo de Israel estaba esperando a que viniera el Mesías y que el Mesías instaurara en la tierra un reino en el cual Israel sería el reino de todo el mundo. Israel, el pueblo de Israel, sería el pueblo de los pueblos. Eso esperaba Israel. Y el que lo iba a conseguir, el que lo iba a lograr, era el Mesías. El Mesías tenía la obligación para el pueblo de Israel, como ellos lo habían entendido. Ellos entendían de que el Mesías iba a instaurar, a establecer, iba a dominar a los enemigos, iba a acabar con los invasores, iba a acabar con todos los enemigos, y luego Israel iba a ser el pueblo de los pueblos. Luego el Mesías se instauraría, se convertiría en el monarca de todo el mundo, e Israel sería el pueblo a nivel mundial que gobernara, y la voluntad de Jehová iba a prevalecer en todo el mundo. Así lo esperaba Israel. Pero, para sorpresa del pueblo de Israel, ese reino que ellos esperaban no existe. Ese reino que ellos esperaban jamás iba a suceder. Porque el reino de Dios al que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer, es la iglesia de Jesucristo. Ese lugar a donde miles y miles y miles de personas van a entrar para poder alcanzar la salvación.
de sus almas. Ese es el reino de Dios. Pero le dice al Señor Jesucristo, mira, para poder ya comenzar a entender lo que está sucediendo acá. Mira, Nicodemo, yo sé que ya entendiste, ¿okay? Yo sé que ya entendiste estas cosas y ya te quedó claro que el reino de Dios ya está aquí. Sí. Ya te diste cuenta que soy enviado de Dios y que tengo la autoridad para hacer todas las cosas que estoy haciendo, y sabes perfectamente bien, Nicodemo, que Dios me respalda. Tú sabes que esto es de Dios, Nicodemo. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Sí. Pero te voy a decir algo. Tú no has visto nada. Tú ni siquiera has visto, como dice un canto que se entona en la iglesia de la luz del mundo, no has visto ni aún la mitad de esta grande bendición, Nicodemo. Si quieres ver, ojo, si quieres ver, si quieres ser testigo del reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Ok? Pues, no te entendí, Señor. Ok, déjame te lo explico con manzanitas, le dice el Señor. Si quieres entrar, ahora ojo, ya no solamente verlo, ahora entrar al reino de Dios, para que puedas ser testigo de las cosas que dentro del reino de Dios existen, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces Nicodemo, al comprender estas cosas, imagino que él se queda completamente asombrado, completamente extasiado, y comienza nuestro Señor Jesucristo a explicarle. Yo te puedo entender qué cosa es nacer del agua. Para que una persona nazca, para que un ser humano nazca, la formación de su creación dentro del vientre intrauterino de su madre es un proceso en el que intervienen dos factores: el agua y la sangre. ¿Cómo se desarrolla esto? Mira, científicamente, el espermatozoide fecunda el óvulo. Ya el óvulo fecundado crea lo que es el feto. El feto se va desarrollando dentro del vientre de la madre. Pero a este feto le están rodeando dos líquidos importantísimos para su formación. Uno es el agua, que científicamente se le conoce como líquido amniótico, y la otra es la sangre. Gracias a estos dos elementos, el ser humano es formado. Y cuando llega su momento de nacer, simple y sencillamente hay una palabra que las mujeres comúnmente utilizan, los médicos también, y es que lo primero es que rompen la fuente, dicen agua. No, fue un líquido amniótico. Ese líquido es el que estaba envolviendo la burbuja donde el ser humano, el niño o la niña se está creando, y allí es momento de nacer. Pero también dentro de ese vientre, dentro de esa matriz, dentro de ese estómago, hay sangre que está sirviendo para la formación de este feto, que ahora llega a ser un niño y posteriormente un ser humano. Cuando nace, vemos que la primera señal es agua y sangre. Pues en Cristo Jesús, todo aquel hermano que ha creído en Jesucristo, que ha aceptado su palabra, que ha decidido echar mano a la vida eterna al obedecer al mandamiento de Jesucristo y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, sus pecados son perdonados. ¿Cómo se lleva a cabo este evento? Sencillo. Obedeces a la petición de Jesucristo. El que no naciere de nuevo, el que no fuere bautizado no será salvo. Pues entonces el hermano decide bajar a las aguas bautismales. Es decir, decide regresar, volver, lo que decía Nicodemo, pero de una manera simbólica, decide volver al matriz, donde allí hay agua, donde allí
se manifiesta la poderosa sangre de Jesucristo a través de la autoridad. Y es entonces cuando el niño nace, cuando la persona sale del agua, al haberse invocado el nombre de Jesucristo, pasando estos dos elementos de agua y sangre, que es como el hermano nace del agua. ¿Okay? Entonces el hermano y la hermana ya tienen la oportunidad de ver y entrar. Todo hermano y toda hermana que ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo en la iglesia de la luz del mundo ha entrado al reino de Dios. Ha entrado al reino de Dios. Y está viendo con sus ojos está viendo con sus ojos el reino de Dios. ¿Y qué hay en el reino de Dios? Hay autoridad. ¿Y qué hay en el reino de Dios? Hay misericordia. ¿Y qué hay en el reino de Dios? Hay un apóstol de Jesucristo. Y los misterios del reino de los cielos, y el mismísimo Jesucristo presente, y el mismísimo Dios actuando y gobernando, porque esto es el reino de Dios. Es como Dios ha establecido la forma de la salvación. Ok. Pero se nos está olvidando algo, que para poder entrar y para poder ver el reino de Dios, dijo mi Señor que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Bueno, está fácil entender qué cosa es nacer del agua, ¿verdad? Como que no hay mucho trabajo. Bueno, pues sí. Se introduce el hermano a la pila bautismal, al río, a la piscina, donde quiera que haya sido el momento. Y al salir, pues ya nació. Sí está fácil la analogía, sí está fácil comprenderla. Pero nacer del Espíritu. ¿Qué cosa es nacer del Espíritu? Pongamos que para el señor Nicodemo, para el hermano Nicodemo, la parte de nacer del agua le quedó clara. Sí, Señor, está fácil, pues sí te entiendo. Pero ahora, mi Señor, me gustaría que me expliques qué cosa es nacer del Espíritu. Si usted nació del agua, lo que usted hizo, hermano, hermana, lo que yo hice fue introducirme a una pila bautismal donde allí había agua. Había un hombre autorizado. Selene, qué alegría saludarte. Que Dios te bendiga. Es un placer saludarte. Usted vio a un hermano, usted vio a una hermana. Usted vio, perdón, a un hermano, un ministro autorizado por un apóstol de Jesucristo. Y allí, usted entiende, yo voy a nacer de nuevo, del agua. Pero, ¿a dónde está el Espíritu para que yo me introduzca en él y pueda nacer de él? ¿A dónde? ¿Cómo está eso de nacer del Espíritu? ¿Qué significa nacer del Espíritu? Bueno, comúnmente hemos entendido, se nos ha enseñado, hemos leído, que cuando un hermano recibe el Espíritu Santo, que aunque es una palabrita que muy pronto vamos a analizar, pero que así se menciona muchas veces, se somete el hermano y la hermana a un avivamiento y se dispone en su corazón a humillar su carne y a pedirle a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que por favor cumpla su promesa. ¿Cuál promesa? Joel 2:28. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestros ancianos verán sueños, y vuestros ancianos verán visiones. Luego el apóstol San Pedro, en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 38, 39 y 40, dice claramente que el Señor iba a bautizar a todos aquellos en Espíritu Santo. Muy bien.
Entonces nosotros creemos, nosotros pensamos, nosotros aceptamos, nosotros tenemos el concepto de que gracias a que cuando un hermano ya está hablando en lenguas, cuando a un hermano se le detectó que está hablando en lengua, el ministro dice, este hermano está siendo lleno, en este hermano está viniendo la bendición del Espíritu Santo, este hermano está dando señales de que ya tiene el Espíritu Santo sobre él. Entonces nosotros concluimos y pensamos, oh, estoy naciendo del Espíritu. Espérate. Ahorita vamos a ver si es cierto, que es allí cuando naces del Espíritu. Vamos a ver si hablar en lenguas el día del avivamiento hace 10, 15, 20, 30, hace 2, 3, 4, 5 años. Eso es haber nacido del Espíritu. Vamos a entenderlo. Porque perseguimos un propósito, perseguimos algo. Pero a ver, hermano Ángel, como que le está dando muchas vueltas a todo esto. No, vámonos al grano. ¿Qué cosa es nacer del Espíritu? Bueno, dejemos que nuestro Señor Jesucristo nos lo explique. ¿Yo quién soy para decirte a ti cómo es? No, el Señor Jesucristo nos lo explica. Y Él nos dice a nosotros qué es nacer del Espíritu. Él tiene el diálogo con el señor Nicodemo, con el hermano Nicodemo, con el doctor Nicodemo. Y le dice, tú eres doctor y no entiendes estas cosas. Si ya te expliqué las cosas materiales y no las entiendes, ¿qué será si me pongo a explicarte las celestiales? Pero mira, te voy a poner un ejemplo, le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, para que me entiendas, Nicodemo. ¿Cómo es? ¿Qué es nacer del Espíritu? Y le dice, a mí me emociona esa parte porque definitivamente es algo precioso. Le dice, el viento sopla. Le dice, el viento sopla. Y sientes. Y lo sientes. Pero ojo, no sabes ni de dónde viene, ni para dónde va. El viento sopla de un lado a otro y lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Dios santo. A ver. Ayúdame a entenderle, mi Señor. Porque esto es importante. Esto es importantísimo. Y mi pregunta es, ¿y tú? ¿Ya naciste del Espíritu? No, pues hermano, yo hablé mis lenguas. Eso significa. Sí, hermano, eso es. Ya fui bautizado, ya fui bautizada en el Espíritu. Ya fui bautizada en el Espíritu Santo. Por eso, vamos para el cielo, ese segurito, ya vamos, ya. Derechito, hermano. Sin escala. ¿Qué cosa es nacer? Pero dice el Señor, ¿cómo es el que es nacido del Espíritu? Ojo, cuando dice cómo es, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, que el que ha nacido del Espíritu tiene una característica. Y dice el Señor que el que ha nacido del Espíritu es como el viento, que cuando sopla no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Jonathan, mi hermano, mi amigo, ¿cuántos años? Es un placer saludarte, mi hermano. Dios te bendiga. Muchos saludos a tu madre, tu hermanita. Qué bendición. Que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cuántos años? Es un placer saludarte. El que ha nacido del Espíritu tiene una característica. Y dice el Señor, el que ha nacido del Espíritu es como el viento, que sopla, pero que va de un lado a otro, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel nacido, que es nacido del Espíritu. Primero entendamos algo. ¿Qué cosa es nacer? ¿Cómo se efectúa, cómo se desarrolla el nacimiento? ¿Cómo es que nosotros nos introducimos en el Espíritu para que el Espíritu nos haga nacer? Primero, ¿es acaso recibir? ¿Es acaso ser lleno? ¿Es acaso que el evento del avivamiento? ¿Ese es acaso el momento en el que el Espíritu Santo está
saliendo de ti o entrando a ti. ¿Qué cosa es el avivamiento? Pues el avivamiento es el día en el que Dios cumple su promesa en ti. Punto. Recibir o ser lleno del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios dijo, yo te prometo que te voy a dar el Espíritu Santo. Voy a poner sobre ti el Espíritu Santo. Voy a sellar, voy a poner mi marca sobre ti. Y usted, hermana, y usted, hermano, y tú, cuando estás en un avivamiento y hablas tus lenguas y el ministro detecta que tú estás hablando tus lenguas, el hermano dice, este hermano está siendo sellado. En este hermano se está manifestando el Espíritu Santo. A ver, ¿estás entrando tú en él o es el Espíritu Santo que está entrando en ti? Cuéntame. Ayúdame a entenderte. Ayúdame a entenderlo. ¿Quién entró? ¿Tú o el Espíritu? ¿Verdad que el Espíritu? Y para que tú pudieras nacer en el agua, ¿quién entró al agua? ¿El agua o tú? ¿Verdad que fuiste tú la que entró en el agua? ¿Verdad que fuiste tú el que entró en el agua? Jonatán, para nacer del agua, ¿verdad que hubo necesidad de entrar al agua y sumergirte en el agua y salir del agua para decir yo nací del agua? Ahora, ¿qué cosa es nacer del Espíritu? ¿A dónde está el Espíritu para introducirnos en él? Qué importante. Y tú ya naciste del Espíritu. Vamos a entenderlo. Mira, nacer del Espíritu es someterse, es así de claro. Nacer del Espíritu es someterse al Espíritu. ¿Qué cosa es someterse al Espíritu? Bueno, vamos allá. Nuestro Señor Jesucristo le ha dado autoridad a su santo apóstol para que el apóstol de Jesucristo predique una doctrina. Esa doctrina, esa enseñanza es conforme al Espíritu. Toda la enseñanza, toda la doctrina, toda la instrucción, todo el consejo, toda la revelación que Dios le ha dado a su santo apóstol es el Espíritu de verdad. Es decir, en otras palabras, el Espíritu es la doctrina revelada, la palabra de Dios, el consejo de Dios que te perfecciona. Cuando tú te sometes, cuando tú obedeces, cuando tú decides practicar las obras del Espíritu, un ejemplo y una pista, Gálatas 5, el versículo 19 en adelante, nos da a conocer cuáles son las obras del Espíritu. Pues benignidad, bondad, paciencia, lealtad, temor de Dios, las virtudes, practicar la enseñanza, todo ese estilo de vida en el que tú decides vivir, eso es entrar, eso es vivir, eso es entrar, eso es nacer. Ahora, ojo, eso es entrar a una nueva dimensión, a un nuevo estilo de vida. Tú fumabas, tú tomabas, tú decías malas palabras, tú practicabas toda suerte de pecados y esa era tu vida pasada, era tu antes. Pero ahora que has conocido la verdad, ahora que has conocido la palabra de Dios, ahora que el Espíritu de Dios ha decidido enseñarte este camino, tú decides entrar en esa vida. Y al comenzar a practicarla, al comenzar a conocerla, al entrar en ese estilo de vida, usted está entrando en el Espíritu. Si tú obedeces, si tú te sometes, si tú practicas, si tú haces la voluntad del Señor, usted está entrando en el Espíritu. Nacer del agua, ya sabemos, pero nacer del Espíritu es practicar. Nacer del Espíritu es practicar la enseñanza que el Espíritu de Dios nos está dando. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo es aquel? ¿Cómo es aquel que ha nacido? Porque usted dice, bueno, pues yo ya estoy en la iglesia, hermano, sí.
yo me bauticé, yo recibí el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, creo en el apóstol de Jesucristo, y sí, aquí estamos del santo amor de Cristo, cantando las alabanzas, en la de 5, en la de 9, en la de 6, yo voy a las oraciones, yo creo, sí, ya estoy, ya nací del Espíritu. ¿Es en serio? ¿Estás seguro que así es? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo es el que ha nacido del Espíritu? Dice el Señor Jesucristo que el que ha nacido del Espíritu es como el viento, que sopla. No sabes ni de dónde viene ni para dónde va. A ver, es que todavía eso no me queda claro, hermano. ¿Cómo que como el viento? Que ni sabes ni de dónde viene ni para dónde va, pero ¿cómo es esto de como el viento? Pues así, hermano. ¿Cómo sabe usted que existe el viento? ¿Me podrías tú decir cómo es que sabes que existe el viento? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes tocar? ¿Sabes tú la forma que tiene el viento? No, ¿verdad? Pero ¿cuál es la señal que da el viento para decir, aquí estoy presente, existo? Dice claramente que lo puedes sentir. Sí, lo puedes sentir. Claro que sí, pero no lo puedes ver. Y ojo, no sabes ni de dónde viene, ni para dónde va. Pero sabes que existe. Pero ¿cómo? ¿Sabes cómo? Ahí lo dice clarito el Señor. Cuando sopla. Porque el viento se da a conocer simple y sencillamente a través de la práctica. Soplar. Usted ve que las ramas del árbol se están moviendo, está soplando el aire. Y cuando pones un trapo colgado o una bandera, o sientes tú en tu cuerpo el soplo, dices, es el aire, porque está soplando el viento. Todo aquella que practica la palabra de Dios, que vive en la palabra de Dios, que entró al reino de Dios, que ha visto el reino de Dios, practica las obras del Espíritu. Y por eso se sabe que él ha nacido de nuevo, que ella ha nacido de nuevo, porque su carácter ha cambiado, porque su manera de ser es diferente, porque se somete, porque obedece, porque es humilde, porque es sensato, porque trata la manera de practicar la justicia. Por eso se da a conocer el que ha nacido del Espíritu, porque el Espíritu está arrojando al mundo al fruto de su enseñanza. Y es por eso que nosotros podemos ver al hermano que es espiritual. No es espiritual aquel que habla lenguas. No es espiritual aquel que cuando hay un avivamiento habla sus lenguas y canta en lenguas angelicales. No, ese no es el espiritual. El espiritual es el que practica las obras del Espíritu. El que practica la enseñanza revelada. El que se somete a Jesucristo y vive la enseñanza de Jesucristo. Este está naciendo, este ha nacido. Es como el viento. Es como el viento. No sabes ni de dónde sale, ni para dónde va, pero lo vemos y lo conocemos por su reacción, por su hecho, por su evento, por su efecto. Si tú hablas la palabra de Dios, si tú practicas la palabra de Dios, si tú das a conocer la palabra de Dios, si tú proclamas la palabra de Dios, ¿sabes por qué lo haces? Porque de repente te nació en tu corazón compartir lo que has experimentado. Y es por eso que ves a muchos hermanos hablando la palabra de Dios, proclamando el mensaje de salvación. Y de dónde salieron y para dónde van, tal vez no vayamos para ningún lado, pero sabes, qué precioso se siente compartir esta palabra que nació en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque somos testigos, hemos entrado, nosotros vimos y pudimos entrar al reino de Dios.
Pero no solamente pudimos entrar, quisimos quedarnos, pero para poder ingresar al reino de Dios tuvimos que nacer de nuevo. Estamos en el reino de Dios. La iglesia, la luz del mundo, es el reino de Dios. Lo hemos visto, somos testigos de ello. El nombre de Jesucristo fue invocado sobre nuestras vidas y gracias a eso pudimos entrar al reino de Dios. Y hay una palabra que Dios le ha revelado a su santo apóstol, que es con la que periódica y permanentemente estamos siendo instruidos y nosotros estamos entrando en ella. La pregunta es si ya naciste, hermano. Ya naciste del Espíritu. Está el Espíritu arrojándote al mundo como fruto del Espíritu. El hermano que ha nacido en el Espíritu practica la enseñanza, vive en la enseñanza, confiesa de la enseñanza, habla de la enseñanza, comparte la enseñanza, da a conocer la enseñanza. No solo la sabe, no solo la conoce. O sea, vieras, yo cuando fui a Disneyland, llegué a un lugar y qué bonito aquí, qué bonito allá, y en tal río, en tal mar, en tal plaza, en tal evento, en tal pueblo, en tal ciudad. Sí, te quedas con el recuerdito de donde estuviste, pero no eres parte de ese lugar. Nosotros no venimos a la luz del mundo para ser parte de una historia. Nosotros somos la historia. Nosotros somos la realidad, somos el producto, somos el resultado. Se oye muy bonito decir que más de 5 millones, que somos muchos, que gloria a Dios, hay apóstol, gloria al Señor. Sí, es cierto, todo eso es cierto. Pero somos el resultado nosotros. ¿Estamos viviendo en esa realidad? ¿O solamente nos encanta el murmullo, el arrullo de esta verdad en la que no estamos participando? No porque no querramos, sino porque hayamos tomado la decisión de vivir en otras áreas que no son a las que fuimos llamados. Yo te invito, hermana, a que si tú ya naciste de nuevo y en tu corazón nace, pone el Señor una palabra en ti para que la proclames y la compartas. Hazlo, hermano. Platicaba yo con mi hermano mayor y le decía, sabes, es un poco triste, frustrante y lamentable que muchas veces te topas en las redes sociales con que los enemigos, con que las personas que no creen, con que las personas que no aceptan esta verdad están abarrotando por todos los lugares con su porquería una opinión que no es la verdad sobre nosotros. Y dice que la luz del mundo es esto, y bola de fanáticos, y son un manojo de ignorantes, y que los tienen cegados, y que están engañados, y que pobrecitos, gente fanática. Ahí dice. Y tú y yo, que sabemos que no es así, simplemente decidimos callar, cerrar nuestros labios. ¿Para qué? ¿Para qué hablar? Alguna vez escuché a alguien que dijo, ay, deje que el perro siga ladrándole a la luna, hermano. Como quiera no le hace nada. Es cierto. No nos hace nada. No nos hacen nada, hermana. Pero tú crees que es a nosotros el daño que nos están causando, o están ellos estorbando, impidiendo el propósito de Dios para las almas que todavía no han llegado. San Mateo 24, capítulo 26 dice, y engañarán a muchos, y de ser posible aún
a los escogidos. ¿Sabes? Andan muchas personas en el mundo que ya están escogidas por Dios para que conozcan la verdad, pero gracias a esta oleada, a esta mareada, a esta marejada de mentiras y falsas calumnias y errores, estas personas terminan siendo obstaculizadas por el error y deciden no venir a la verdad. ¿Sabes por qué? Porque las tinieblas van ganando terreno. Y nosotros, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, hemos decidido poner una almohada. Hemos decidido cubrir nuestra luz, ocultarla. Y nuestros perfiles están llenos de todo menos de la verdad. Nuestro Facebook está lleno de todo menos de la verdad. Sí, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Mira, Nicodemo, mira. Se oye muy bonito lo que estás diciendo, Nicodemo, pero si quieres ver y si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Porque muchas veces nos comportamos nosotros como si no hubiéramos visto nada en la iglesia de la luz del mundo, como si no hubiéramos entrado a la verdad. ¿Por qué nos comportamos como si no supiéramos nada? ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que, como le dijo Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza, mire, señor, ladran los perros? Y le dice Don Quijote, avanza, Sancho, avanza. Porque por eso ladran, porque estamos avanzando. ¿Por qué permitimos que esto siga avanzando a nuestro modo y no al modo de Dios? Y sí, los perros están ladrando y las piedras están hablando y estamos viendo cómo dicen y cómo hablan, y ahí vas a ver a un montón de ignorantes, porque para mí esos son ignorantes, con un montón de seguidores en sus perfiles, siguiéndoles y creyéndoles sus mentiras. Pero nosotros no decimos nada, no hablamos de nada, porque pues es que no sé, hay que lo hagan otros. Está bien, yo te puedo entender. No has entrado, porque el que ha entrado a un lugar, no es cierto que ahí aparecen las fotografías de los bonitos lugares a donde estuviste. No es cierto que ahí aparecen los comentarios de cómo te sientes. No es cierto que ahí das a conocer a quienes conoces. Es que sí somos. Compartimos lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que sentimos lo compartimos. A mí me encanta la poesía, me fascina, la comparto por eso. Me gusta muchísimo. La leo, la declamo, la estudio, la analizo, la defiendo y hasta la invento. Me fascina. Pero esto que es de Dios, ¿por qué callarlo? ¿Cómo es el que ha nacido de nuevo? Pues es como el viento cuando sopla. Pues ¿cómo es el que está en la verdad? Pues es como el viento cuando sopla. ¿Cómo es el que ha conocido la verdad? Pues es como el viento cuando sopla. Pues es cómo es el que está en la verdad. ¿Cómo es el que conoce la verdad? ¿Cómo es el que sabe la verdad? ¿Cómo se presenta el que sabe la verdad? ¿Cómo? Pues es como el viento cuando sopla. Hermano, hermana, sopla. Da a conocer tu identidad. Que no sepan ni de dónde vienes ni para dónde vas, pero hazte sentir como la luz del mundo. Poquito, mucho, breve o poco, pero da a conocer esta verdad. Y entonces sabrás
mis hermanos de recién ingreso, que todavía no se han sometido a un avivamiento, están esperando que entre la bendición a su vida. Y que si ustedes le piden al Señor, el Señor les va a dar de su gracia. Pero esa gracia que el Señor deposita en ti es para que tú puedas entrar en eso que acaba de entrar en ti, en el Espíritu. Si tú entras en el Espíritu, hermano, hermana, vas a comenzar a ver, vas a comenzar a ver, vas a comenzar a escuchar, vas a comenzar a saborear, vas a comenzar a disfrutar, vas a ser testigo del reino de Dios. Y cuando tú hayas visto, hayas oído, hayas experimentado, sepas, conozcas y entiendas del reino de Dios, tú vas a salir del Espíritu para soplar como el viento. Vas a proclamar la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo, tal vez fuera bueno que nos demos cuenta.